Se está grabando la llamada. Ok. Se está grabando la clase. Vamos a hablar en este caso sobre la caja rosa, que en este caso, como bien nos decían anteriormente, se utiliza principalmente para el manejo de hemorragia obstétrica durante el embarazo, parto y sus complicaciones, ¿vale? Aquí viene algunas de las cosas que son las que pueden llegar a contener, por ejemplo, solución Harman, equipos para venoclisis, catéteres, algodón, torniquetes, la adhesiva, entre otras cosas. Pero lo que a mí me interesa es esto, ¿saben? El manejo de los medicamentos. Fíjense, chicos, que entender estos fármacos a veces requiere de que nosotros sepamos, pues, cómo funciona la fisiología de la sangre, ¿vale? Porque muchos de ellos pues actúan a nivel prácticamente de la coagulación, o mejor dicho, la hemostasia, ¿vale? Que se divide en dos, que más adelante la vamos a ir explicando para que nos quede claro por qué hacen maravillas estos fármacos y por qué son muy caros a veces, ¿vale? Bien, entonces comencemos con la oxitocina, chicos. No tengo, creo que por aquí tenía una ampollita de oxitocina o de carbetocina, pero no la encuentro. Ay, creo que no la tengo. Tengo que pepinas, no, ya no tengo mi ampollita. Vale, aquí tengo otra ampollita. Más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la oxitocina. ¿Ustedes saben qué es la oxitocina en sí? ¿O dónde se produce, dónde se ocupa? ¿Para qué función tiene a nivel de, en este caso, para una hemorragia obstétrica? En este caso sí me interesa que pues, me cuenten qué es lo que saben. Ya más o menos la estuvimos tocando en anteriores clases, pero sí necesito que me digan qué es la oxitocina. A ver, Mayra, Victoria. Bueno, tengo entendido que es una hormona que también se le Ajá. conoce como la hormona de la felicidad. Ok, la hormona Se de la felicidad. produce en el hipotálamo. Ujú. En este caso, pues en la hemorragia obstétrica se utiliza pues para disminuir o frenar lo que es el sangrado. Ujú. Ok, muy bien. Vale, entonces tu compañera ya nos dijo cuál es tu nombre y de qué grupo eres, Victoria. Victoriana. Mayra Victoriano, Ujú. y soy del grupo 7. Ok, déjate apunto. Vale, bien nos dijo su compañera, la oxitocina se utiliza bueno, es básicamente una hormona, que pues también dice que es conocida como la hormona de la felicidad, la hormona del amor, y en este caso vamos a ver qué es lo que realmente hace, ¿vale? Voy a compartir desde la otra pantalla donde les puedo rayar. Ya estuve checando en este caso algunas cuestiones. Vamos a abrir una nueva para en este caso empezar a ver cada uno de los fármacos que me interesan. Vamos a ver, ¿vale? Sépanse que cuando nosotros tenemos una hemorragia obstétrica, todo el embarazo, prácticamente el cuerpo de la mujer se está preparando para la pérdida de sangre, ¿vale? Hay una triada muy importante que en este caso es conocida como la triada de Wiltshire, que es también conocida como la triada de trombosis. Dentro de sus hermosas tres condiciones para ser considerada la triada de Wiltshire, pues tengo en consideración una paciente embarazada que generan algo que se llama hipercoagulabilidad. El líquido amniótico que produce naturalmente la madre, que dijimos que está hecho antes de las primeras 10 semanas de gestación del plasma de la madre, y después se está formando por la orina del bebé, o del producto, mejor dicho, es el que tiene propiedades de coagulación. ¿Por qué? Porque lógicamente la madre se está encargando de preparar a su cuerpo durante el parto, ¿vale? Siempre va a haber una hemorragia obstétrica, siempre va a haber pérdida de sangre, ¿vale? Pero cuando se rebasa este límite de sangre y vemos que no para o hay otenía uterina, que acuérdense que dijimos que nos vamos a acordar a nuestras 4 T's. La primera es de tono, atonía uterina, la segunda T de trauma, o sea que ya haya algún rompimiento de las membranas, en este caso del útero.
En este caso también que hayan quedado fragmentos dentro de la placenta, ¿vale? Entonces, cualquier cosita así que pueda llegar a afectar a la madre, pues va a seguir generando una hemorragia obstétrica. Porque si tú recordarás la irrigación que tenías en el útero, recordemos que vas desde corazón hasta aorta, después te bifurcas en arterias ilíacas, izquierda, derecha, ilíaca común, arteria ilíaca interna, que es la que me interesa, de ahí sale la arteria uterina y después de la aorta abdominal, pues sale propiamente la arteria ovárica y después la arteria que irriga propiamente la trompa de Falopio. Entonces, te das cuenta, el útero es un órgano extremadamente vascularizado, a pesar de ser de un tamaño pequeño. ¿Vale? Entonces, la oxitocina lo que es, básicamente, es una hormona, ¿vale? Es el primer fármaco de línea. Voy a hacer más grande esto. Tenemos a la oxitocina. ¿Vale? La oxitocina es el primer fármaco de línea. De hecho, lo voy a apuntar aquí de color verde porque es el primer fármaco de línea. Es el primer fármaco de línea, ¿vale? La presentación que viene es unidades internas, unidades internacionales, pero recuérdense ustedes, chicos, que la oxitocina no únicamente se va a utilizar en la hemorragia obstétrica, sino que también esta oxitocina se va a utilizar durante la fase activa del trabajo de parto, ¿vale? Se utiliza también como manejo activo. ¿Se acuerdan cuando vimos trabajo de parto y dijimos que ya salió por la cavidad vaginal el hombro anterior del producto? Cuando ya sale el hombro anterior, como ya sale el hombro anterior, nosotros tenemos que administrar de 5 a 10 unidades internacionales. ¿De qué manera? Intramuscular. En este caso, ¿en dónde? Pues en el vasto lateral externo, ¿vale? En el muslo, en la parte lateral externa. Esto ayuda principalmente también para activar el sistema de retroalimentación positivo y en este caso el cuerpo empiece a producir mayor cantidad de oxitocina, haciendo que el útero se contraiga, ¿vale? De hecho, les había mostrado una imagen en este caso que viene del Williams obstetricia, donde viene básicamente cómo es que el útero está lleno de vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, al contraerse el útero, pues también ayuda a que disminuya la cantidad de sangre que existen de esas hermosas arterias espirales, ¿vale? Ahora, pero si en dado caso la paciente sigue todavía con hemorragia obstétrica, nosotros tenemos que completar lo que viene siendo una dosis, ¿vale? Cuando la paciente está en alumbramiento, tenemos que completar una dosis. Tenemos que completar una dosis, ¿vale? Que en este caso la dosis es aproximadamente de 15 unidades internacionales, ¿vale? Tomando en consideración las que tú ya les pasaste anteriormente. Tienes que completar el esquema. Si le pasaste 5, pues tienes que ponerle 10 unidades. Si le pasaste 10, tienes que ponerle 5, ¿vale? Por eso, idealmente, siempre, en la gran mayoría de partos en los que yo estuve, algunas pacientes no requerían oxitocina. Y si en dado caso no tenían trabajo de parto, se les ponía únicamente 5 unidades para que de esta manera, como dijimos, que es un sistema de retroalimentación positiva, pues ayudará propiamente al trabajo de parto ya que descendiera el producto, ¿vale? Ahora, otra consideración súper importante de la oxitocina es que no se puede encontrar en el medio ambiente, ¿vale? Algún fabricante más moderno podrá decir que sí, pero la gran mayoría de farmacéuticas que nosotros tenemos y que hacen distribución en la gran mayoría de hospitales, nos recomiendan que la oxitocina esté en una red de frío, ¿vale? ¿A cuántos grados? Aproximadamente de 2 a 8 grados centígrados, ¿vale? Entonces, la oxitocina tiene que estar en una red de frío. Si no, prácticamente al encontrarse en el medio ambiente y aumentar la temperatura, pues existe un problema de desnaturalización propiamente de esta hormona y también de que se precipita, haciéndose que pierda efectividad. Entonces, la oxitocina es una hormona que se produce en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis,
y después se libera por mediante un sistema de retroalimentación positiva. Se debe de conservar una temperatura de 2 a 8 grados centígrados o grados Celsius. Se utiliza principalmente para el manejo activo cuando sale el hombro anterior del producto, de alrededor de 5 a 10 unidades internacionales de manera intramuscular. También cuando se realiza el alumbramiento por completo, tenemos nosotros que terminar la dosis hasta llegar a un máximo de 15 unidades internacionales. Algunas guías dicen que tenemos que completar el esquema de hasta 20 unidades internacionales. Ahora, si en dado caso sigue habiendo una hemorragia obstétrica y ahí ves al gineco como que echándole ganas, a ver, dime, José. Profe, por ejemplo, si ya se le pusieron 5 o 10 unidades cuando está saliendo el hombro anterior, Ajá. después cuando está en el alumbramiento, ¿ya nada más se completarían las 15 o son 15 unidades? No, o sea, completaría la dosis. Por ejemplo, si tú le primeramente le aplicaste 5 dosis, las guías te recomiendan que la dosis completa es de 15 a 10. Tú le vas a completar lo que le hace falta para llegar a 15. En este caso sería 10. O si vas a utilizar la dosis de 20, pues le completarías 15, ¿vale? No es como que propiamente aquí en el alumbramiento tengas que aplicarle 15 o 20 más, sino tienes que completar el esquema con base a las unidades que le aplicaste cuando sale el hombro anterior, ¿vale? Ah, ok. ¿Y qué pasaría si se le administra, por ejemplo, que no sé, llegara a pasar ahorita, Nada, que que le se le apliquemos de aplicaran más otras dosis, 15? o como le Sí, que se le apliquemos más aplicaran dosis. más dosis. Ah, ok, vale. Ahora, recuerda que a final de cuentas esto es una hormona, ¿vale? Tu cuerpo por sí mismo la produce y ese es un sistema de retroalimentación positiva. Si tú aplicas una mayor cantidad de dosis cuando no se necesita, recuérdate que este tipo de hormona no únicamente afecta a lo que viene siendo pues el músculo liso del útero. ¿Dónde más tenemos músculo liso? ¿Cuál sería uno de los efectos adversos en este caso de la oxitocina? Cuando superamos la dosis recomendada. ¿Dónde más tenemos músculo liso? Pues serían los intestinos. En los intestinos, podríamos provocar isquemias en algunos órganos, por eso no es recomendable seguir utilizando oxitocina. Además de que el cuerpo, a pesar que hay un efecto en farmacología que se le conoce como efecto techo. Aquí quiero llegar con esto. Vamos a explicarlo de una vez. El efecto techo, por así decirlo, chicos, es el efecto máximo que va a tener el fármaco independientemente de la dosis. El efecto máximo del fármaco, independientemente de la dosis. Lo que significa que si la paciente sigue recibiendo esta dosis y vemos que no sigue, en este caso, reduciendo, en este caso, la cantidad de sangrado, o yo le aplico más dosis, pues vamos a seguir teniendo el mismo efecto, ¿vale? Porque la oxitocina tiene un efecto techo, que eso ocurre en casi todos los fármacos, pero ocurre principalmente con las hormonas, de que no importa cuánto sea la dosis máxima o cuántas dosis le estás metiendo más, vas a seguir teniendo el mismo efecto, ¿vale? Es por eso que se recomienda hasta esta dosis y después utilizar análogos de la oxitocina que son más potentes o utilizan una vía alterna, ¿vale? No sé si me voy a explicar, José. Sí, profe, muchas Ujú. gracias. O sea, eso es lo que pasa. Esto no solamente ocurre con la oxitocina, ocurre con todos los fármacos, sea un analgésico, sea un opioide, principalmente los opioides, sea un antitusígeno, es como si nuestro cuerpo generara resistencia. Pero además de la resistencia que genera el cuerpo, el propio fármaco tiene límites. Da igual cuánta dosis le sigas echando, el efecto va a seguir siendo exactamente el mismo. Lo mejor que podemos hacer ahí, en este caso con esos pacientes, es utilizar un fármaco de vía alterna, ¿vale? Y esto mismo ocurre con la oxitocina, ¿vale? Por eso es que siempre nos recomiendan estas dosis, porque si tú sigues pasando más dosis, en algunos casos es muy redundante y en otras cosas puedes tener un aumento de reacciones adversas, ¿vale? Ahora, supongamos que completaste tu dosis, pero la paciente sigue teniendo una hemorragia todavía pues considerable o todavía activa. Nosotros tenemos que aplicar en este caso como ya máximo 10 unidades internacionales más. Estas sí ya las podemos aplicar de manera intravenosa y la podemos aplicar en un bolo, ¿vale? En bolo. 10 unidades en bolo.
Ahora, ¿cuánto es la vida media aproximadamente de la oxitocina exógena? O sea, la oxitocina que tienes. Ay, ¿dónde está mi ámpula? Aquí está. La oxitocina que tienes en tu ampulita, pues tiene una vida media bastante corta. Aproximadamente la bibliografía menciona que son de 5 a 10 minutos máximo. Pero la gran mayoría de libros de farmacología nos dicen que tiene una vida media de 5 minutos. O sea, es muy corta la vida media. ¿Para qué me sirve esta vida media? Ah, bueno, una vez de que tú ya le pasaste los otros 10 unidades internacionales de manera intramuscular, de manera intravenosa en bolo, debes de esperarte 5 minutos. Si en esos 5 minutos no hay reserción de la hemorragia obstétrica, tenemos ahora que cambiar a otro escalón de medicamentos, ¿vale? Porque si yo le sigue aplicando oxitocina por el efecto techo, pues no va a ser un mayor efecto, se va a quedar ahí. Yo tengo que cambiar a otro fármaco que utilice, sea un análogo o que utilice una vía alterna, ¿vale? Y ese es el que vamos. ¿Vale? Vamos con el número 2, que en este caso es la ergonovina. Vale, la ergonovina pues es una presentación básica. La dosis es única, 0.2 miligramos en un mililitro. Tiene una vida media bastante pequeña, ¿vale? Una vida media en torno a unos 8 minutos. La bibliografía marca que de 7 a 10, vamos a dejarlo en una media de 8 minutos. Vida media de 8 minutos. Y también, al igual que la oxitocina, se tiene que conservar con una temperatura de 2 a 8 grados. Entonces, este tipo de fármacos tú no los puedes tener así en el ambiente. No es que se echen a perder, simplemente por la temperatura se precipitan, o sea, hace que pierden efectividad y ya no van a tener el mismo efecto terapéutico que quiero que tenga la paciente. Por eso es que tienen que estar almacenados de 2 a 8 grados. Básicamente como nuestra red de frío de vacunación. ¿Vale? Esta es dosis única, ¿vale? Ah, no, perdón, esa no es dosis única. En este caso es intramuscular, perdón, disculpen. La dosis es intramuscular, ¿vale? De igualmente en el vaso lateral vaso lateral del muslo, ¿vale? Cual sea izquierdo o derecho, pero es de manera intramuscular. Aquí, el único asterisco que yo le pondría a este tipo de fármaco es que está contraindicado en la hipertensión arterial. Si la paciente tiene una hipertensión arterial, no puedo yo dar este fármaco porque la ergonovina genera hipertensión. La ergonovina también estimula el músculo liso y al estimular al músculo liso causa una vasoconstricción, pero no únicamente a nivel local del útero, sino a nivel sistémico. Entonces, si la paciente ya viene hipertensa, o sea, arriba de 140 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica, pues prácticamente si yo le administro un fármaco que va a ser una vasoconstricción a nivel sistémico, pues va a aumentar más la tensión arterial y puede haber riesgo de ruptura de un aneurisma, o sea, de que ocurra un accidente cerebrovascular, o que incluso llegue a generar daño renal al comprimir demasiado los capilares, en este caso del riñón, y cause un daño, una insuficiencia renal o un daño renal agudo, o si no también a nivel del corazón esté generando isquemia por esta hipertensión en la microcirculación. Entonces, si la paciente está hipertensa, sobre todo arriba de 140 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica, yo no puedo dar la ergonovina, ¿vale? Esa es la principal, ahora sí que contraindicación. Supongamos que le pasamos esto y la paciente no para de sangrar. Vámonos al tercer escalón, ¿vale? En el tercer escalón tenemos otro fármaco que este sí lo tenía aquí a la mano, pero no sé, creo que alguien entró a mi oficina y se llevó mis ampulitas, pero bueno, luego se les enseño. En este caso es la carbetocina.
¿vale? La carbetocina es una ámpula igual así chiquitita, como la que están viendo aquí, pero nada más que en lugar de ser color ámbar es completamente transparente, ¿vale? La carbetocina viene en una dosis muy, muy pequeñita. La carbetocina en la ámpula viene de 100 microgramos, lo voy a apuntar así. En la bibliografía tú puedes encontrar como que viene así, es lo mismo, microgramos se escribe así, pero para ese momento, para no confundirlos, vamos a llamarlo así, como mcg, ¿vale? De 100 microgramos en 1 mililitro, ¿vale? Es una ámpula igualmente pequeñita. Muy similar al tamaño en esta, simplemente que en este caso no es fotosensible, así que la ámpula viene completamente blanca. Voy a ver si la encuentro por aquí, porque efectivamente me lo regalan. De igual manera, este tipo de fármaco tiene en este caso que estar en una red de frío de 2 a 8 grados Celsius o centígrados, ¿vale? Este tipo de fármaco se puede pasar también de manera intramuscular o de manera intravenosa, ¿vale? Si es de manera intravenosa, ¿cómo lo voy a diluir? ¿Vale? Se va a diluir en 10 mililitros de solución salina o cloruro de sodio al 0,9%, o sea, nuestra solución salina o fisiológica de toda la vida, ¿vale? Y si se va a administrar de manera intravenosa, se tiene que pasar alrededor de 1 mililitro por minuto. 1 mililitro por minuto, o sea, de manera así que despacio. Si es de manera intramuscular, pues ahí no pasa nada, se aplica como cualquier inyección, igualmente en el vasto lateral del muslo, que es la zona a donde tenemos mayor acceso, y en este caso de este fármaco sí es dosis única. Dosis única. Entonces, vean, ya llevamos 3 fármacos. En el caso de la carbetocina, este es un análogo de la oxitocina, simplemente que por modificaciones sintéticas llega a ser un poco más potente, ¿vale? Entonces, carbetocina igualmente tiene que conservarse en una red de frío. Habrá fabricantes que ya no digan eso, pero la gran mayoría se sigue conservando en una red de frío. A ver, dime, Jaime. Profe, la subida de media, ¿de cuánto es? ¿La subida de qué? Subida media. Subida media igualmente es muy similar en este caso a la de la oxitocina. Como es un análogo, simplemente que es un poco más potente, la vida media sigue siendo igual de 5 minutos. ¿Vale? Entonces, tiene igualmente, pues en este caso, problemitas con la vida media y sobre todo con el almacenamiento. Porque yo sé que actualmente las nuevas guías nos dicen que pues tiene que estar afuera, pero es el medicamento nuevo. El medicamento que regularmente nos surten a nosotros, sí tiene que estar en la red de frío, ¿vale? Entonces, supongamos que no tenemos acceso a la red de frío y la paciente se está desangrando, pues tenemos que utilizar en este caso otro fármaco que de esta manera nos ayude también en este caso a la vasoconstricción y a la hemostasia, o sea, a parar la sangre, ¿vale? Este sí es un fármaco que no requiere refrigeración, pero sí requiere de que se encuentre en una temperatura ambiente aproximadamente de unos 28 hasta máximo 30 grados, ¿vale? Que en ese caso es el misoprostol. El misoprostol viene en tabletas de 200 microgramos, ¿vale? De 200 microgramos. Y la dosis que nosotros vamos a administrar, o sea, cuánto es lo que le vamos a pasar a la paciente, la dosis media es de 800 microgramos, ya sea principalmente la que hemos escuchado de toda la vida, que es por vía rectal, incluso también ya la podemos pasar por vía sublingual, ¿vale? Tiene una vida media un poquito más alta. Como se mete a nivel de las prostaglandinas, la vida media llega a ser aproximadamente de 1 hora.
una hora, ¿vale? Entonces, estos son los 4 fármacos que regularmente vamos a tener en nuestras hermosas cajas de emergencias obstétricas, principalmente para hemorragias, ¿vale? La oxitocina, que dijimos que es una hormona, tiene unidades internacionales, se debe de conservar en una red de frío de 2 a 8 grados Celsius. Se utiliza también para el manejo activo durante el trabajo de parto. Cuando salga el hombro anterior, se administra de 5 a 10 unidades internacionales de manera intramuscular. Cuando se está realizando el alumbramiento, se puede completar el esquema, alcanzando una dosis máxima de 15 a 20 unidades internacionales. Si en dado caso no para el sangrado, nosotros a veces nos van a administrar 10 unidades, en este caso, de oxitocina de manera intravenosa y se pasa de manera rápida en bolo. Yo debo de esperarme mínimamente 5 minutos para que ver si realmente está parando el sangrado. Si no para, yo debo de pasar otro escalón, a otro fármaco o un análogo, porque la vida media es chiquitita y si yo quiero seguir utilizando oxitocina, 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 voy a llegar a un punto en el que voy a generar esto, el efecto techo, que es el efecto máximo que tiene el fármaco independientemente de la dosis. Te esperas 5 minutos, no hay reserción o sigue la hemorragia activa, tengo yo que utilizar en este caso la ergonovina, que es el segundo escalón. La dosis es de 0.2 miligramos en un mililitro. Vida media igualmente de aproximadamente 8 minutos. Igualmente tiene que ser en una red de frío intramuscular, pero como en este caso la ergonovina se mete con el músculo y eso también a nivel sistémico causa hipertensión. Al realizar una vasoconstricción, no únicamente a nivel local en el útero, sino a nivel sistémico, pues causa hipertensión. Entonces, en pacientes hipertensas, yo no lo debo de administrar, principalmente cuando yo tengo una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Ya pasaron esos 8 minutos y no para el sangrado. Bueno, tengo yo que administrar otro fármaco. En este caso es la carbetocina. Es un análogo de la oxitocina. Viene en una ámpula chiquitita de 1 mililitro con 100 microgramos. Vida media es muy similar a la de la oxitocina. De igual manera como las otras, debe de mantenerse en una red de frío, ¿vale? Esta es solamente dosis única. Se puede aplicar de manera intramuscular directamente o intravenosa. Si lo hacemos de manera intravenosa, lo tenemos que diluir en 10 mililitros de solución salina al 0.9% y pasar 1 mililitro por minuto. O sea, vas a tardar 10 minutos en pasar toda la dilución. Si todo eso no funciona o no tienes acceso a los fármacos porque no está la red de frío o a veces no se tienen, porque créanme que llega a pasar, podemos utilizar el misoprostol, que viene en tabletas de 200 microgramos, vida media aproximadamente de 1 hora. Dosis es de 800 microgramos, la podemos utilizar por vía rectal o allá incluso nos recomiendan utilizarla por vía sublingual. Estos son los 4 fármacos básicos, pero hay uno que es relativamente nuevo, y muy bueno también, pero es muy costoso y estoy hablando en este caso del ácido tranexámico. El ácido tranexámico, ahorita vamos a explicarlo porque necesito darles una introducción a lo que viene siendo la hemostasia, porque créanme que es un poquito complejo de entender, pero vamos aquí a tratar de explicárselos, ¿vale? El ácido tranexámico, si lo tienes, yo he visto muchísimo en las cirugías, sobre todo cuando son laparoscópicas, que son pequeñas, pero a veces cuando se está operando recién el cirujano y no le calcula bien y realiza algún movimiento y tenemos que abrir directamente al paciente, lo que hacen en este caso mis amigos anestesiólogos, que son los encargados de la farmacología del paciente, es aplicar ácido tranexámico. Y créanme que los pacientes dejan de sangrar muy rápido, ¿vale? Ahorita vamos a ver cómo es que compite el ácido tranexámico con una sustancia que es la plasmina, ¿vale? Entonces, ¿ustedes tienen acceso a ácido tranexámico? Utilícenlo, si no, pues conózcanlo, porque en algún momento pueda que se lo lleguen a encontrar. El ácido tranexámico viene en ámpulas, ¿vale? Que vienen de 500 miligramos en 10 mililitros. O también lo pueden encontrar en una presentación de 500 miligramos
en 5 mililitros. Son unas ámpulas grandotas, ¿vale? ¿En cuánto, si tú lo vas a pasar, en cuánto se tiene que diluir este medicamento? En este caso es 1 gramo y se va a diluir en 100 mililitros de tu hermoso cloruro de sodio al 0.9%. ¿Cuánto tiempo se va a pasar? Igualmente en 1 minuto, ¿vale? 1 mililitro por minuto, ¿vale? Entonces, así es como se va a administrar de manera general. Pero vamos a conocer cómo funciona en este caso el ácido tranexámico, ¿vale? Dejen, busco la presentación de la sangre para que me entiendan. Creo que tengo una que se llama Mostacio. A ver. Sí, sangre. A ver, permítame tantito. Mientras dudas, preguntas ahorita que tengan, chicos. Claro, para pasar a explicar este fármaco de manera más general. A ver, Lorena. Profe, no sé si ya lo mencionó porque apenas me pude conectar a clase, pero a lo que, bueno, ya me acoplé a la clase, dice que el misoprostol también se utiliza para contener el sangrado. Sí, porque utilizan en este caso la vía de las prostaglandinas. No te lo voy a explicar, pero necesito darles Ok, la es introducción que de... Ajá. ya ve que también está muy de moda que es un abortivo. Ah, sí, es un abortivo. Pues vamos a ver por qué es un abortivo. Y entonces esa es como que mi controversia porque si se controla el sangrado, pero también es abortivo, o sea, como que ahí tengo esa duda, o depende del manejo, no sé. Sí, espérame, aquí está la música. Es que les mandé a los chicos una presentación de Mostacia, pero la estoy buscando. Ahorita explicamos eso porque este fármaco se mete directamente a nivel de las prostaglandinas, proteínas, células, proteínas. Aquí está. Ingeniero, no se abre. Ahí está. Vale, vamos a explicar en este caso la hemostasia y cómo es que funcionan todas estas prostaglandinas y qué es lo que realmente ocurre, ¿vale? Ahorita deben de estar viendo, en este caso, déjenme la apretar. Vale, vamos a explicar esto, ¿no? La hemostasia, ¿vale? La hemostasia, nosotros debemos de comprender de dónde proviene esta palabra. Hemo, que significa sangre, y estasis, que significa detener. Entonces, hemostasia prácticamente es detener la sangre. En este caso, la hemostasia se divide en 2 fases, fase primaria y fase secundaria, ¿vale? Fase primaria incluye principalmente la vasoconstricción, la activación de las plaquetas y por último, la tercera vía, que es la de la fibrina, ¿vale? Esto que están viendo ustedes de aquí, déjenme ver si les puedo hacer zoom, para que lo vean un poquito mejor. Ahí está. Esto que están viendo aquí es una representación gráfica de cómo funciona, de cómo está dividido un vaso sanguíneo, ¿vale? Tu túnica íntima, tu túnica media y tu túnica adventicia, ¿no? Así se ve, pues, en un diagrama muy bonito, pero si nosotros lo vemos bajo el microscopio, pues se ve así, ¿vale? Parecen como pelos, o decía un compañero, parece una maruchan pintada, de hecho, ¿vale? No se parecen mucho, pero sí me interesa que tengan, en este caso, bien incluida la túnica íntima, porque de aquí van a repercutir muchos procesos de la hemostasia, ¿vale? Y también recuerden que cuando tenemos un choque hipovolémico, vamos a generar una patología que se le conoce como SID, la coagulopatía intravascular diseminada, que más adelante te voy a ir presentando, ¿vale?
Entonces, esto es la hemostasia. Parar la sangre o detener la sangre dividida en dos fases. Fase 1, vasoconstricción y las plaquetas. Fase 2, la de la fibrina. Vale, ¿qué ocurre en la primer fase? Que es cuando hay una vasoconstricción, ¿vale? En este caso, tú aquí estás viendo un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo nos va a ayudar muchísimo a explicar toda la fisiopatología de lo que viene siendo nuestro cuerpecito. Vale. Número 1, ya debemos de completar las principales túnicas, que en este caso la que está de color amarillito y por esta imagen me gusta mucho, que es la túnica íntima, donde se encuentra el endotelio, la endotelina. Sépanse, chicos, que cuando hay una ruptura de la membrana, de hecho, déjenme si le puedo tomar una captura a esto. Déjenme pasarme por arriba para tomarle captura a esto. Y explicárselos. Y les comparto desde la otra diapositiva para ver qué es lo que ocurre. Vale, deberíamos de estar viendo en este caso la otra pantalla donde les puedo rayar, pero el vaso sanguíneo grande. ¿Vale? ¿Todos ya podemos ver eso? Sí, profe. Ok, vale. Ahora recordemos cuáles eran nuestras 3 capas de nuestro vaso sanguíneo, porque nos van a servir muchísimo. La que está de color amarillito, pues te digo que esta imagen, a pesar de que es sencilla, me gusta mucho porque te deja bien delimitadas nuestras 3 partes. Déjenme hago más grande esto porque está muy chiquito. 10. En la primera capita que dijimos que tengo más interna del vaso sanguíneo y que tiene contacto directamente con la sangre, recibe el nombre de túnica íntima. Esta túnica es súper importante porque es aquí donde se va a encontrar el endotelio, la subendotelina y la membrana basal. Lo voy a apuntar aquí. Donde tenemos al endotelio, subendotelina y la membrana basal. La siguiente capita que se encuentra en medio, que es la más gruesa en la gran mayoría de vasos sanguíneos, lo voy a poner aquí de un color verde. En este caso es la túnica media. Como consideración más importante de la túnica media, es aquí donde se va a encontrar, en este caso, pues el músculo liso. Y la última, pero no menos importante, que es la que está aquí afuera, que es como, está de un color rosita, un rojo muy, muy claro, tirándole a un color salmón, un color rosa, recibe el nombre de túnica adventicia. Me voy a poner de color morado. Como cosa o las consideraciones más importantes que tiene en este caso la túnica adventicia, es aquí donde se van a encontrar los nervios propios, en este caso, del vaso sanguíneo, ¿vale? Dentro de la túnica adventicia, que es la túnica más superficial del vaso sanguíneo, es aquí donde se encuentran los nervios que van a inervar propiamente al vaso, ¿vale? Se le conocen como nervi vasorum. Muy bien, nervi vasorum. Y también se encuentra el vasa vasorum, que es como un mini sistema circulatorio del propio vaso sanguíneo. Ahora, ¿cómo es que actúa el ácido tranexámico aquí? ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Dentro de tu hermoso vaso sanguíneo, tú sabes que va a estar corriendo un tejido líquido, ¿vale?
Ese tejido líquido recibe el nombre de sangre. Voy a poner aquí un tubo de ensayo, de manera más sencilla. Aproximadamente, tu hermoso cuerpecito cuenta con 4 o 5 litros de sangre. Obviamente esto es proporcional. Vamos a dejarlo en una media de 5 litros, ¿vale? De 5 litros de sangre es lo que tienes en tu cuerpo humano. De esos 5 litros, de todo el porcentaje, o sea, de todos tus 5 litros de sangre que tienes ahorita, el 55% está dada por plasma. Un 1% está dado por leucocitos. Y el 44% está dado por eritrocitos. ¿Vale? Leucocitos y también plaquetas. En este caso, recuerda que dentro del 55% de ese que se compone de plasma de tu sangre, más del 90%, vamos a poner el 91%, se compone de agua. Y después, aproximadamente un 8%, hay más componentes, pero nada más nos vamos a detener hasta acá, que es lo importante y relevante, se compone principalmente de proteínas. Después tenemos otra subdivisión de esas proteínas, que son muchas, hay 3 muy importantes. Una de ellas es el fibrinógeno. Que se produce en el hígado. Bien, vamos a empezar entonces. Cuando hay una hemorragia o hay un daño por algún traumatismo, en este caso que es una paciente obstetra, que se quedó en este momento un fragmento de lo que viene siendo, en este caso de la placenta, y sigue drenando, o a lo mejor hubo un trauma al momento de desprender la placenta y se pudo llevar ahí algún fragmento del útero y deja esa mancha, bueno, pues el cuerpo va a generar la hemostasia, que dijimos que es detener la sangre. Entonces, para eso me sirven en este caso mis 3 principales capitas. Va a haber un daño endotelial, ¿vale? Toda esta parte del daño endotelial se va a romper, ¿vale? Toda esta continuidad del tejido se va a perder. El cuerpo va a tener abajo de la túnica íntima un endotelio. Imagínense que su cuarto, su casa, es propiamente el vaso sanguíneo. El endotelio son células aplanadas, entonces imagínense que el azulejo que se encuentra en su casa o en su piso, en su habitación, se encontrará tapizando, en este caso, todo su cuarto. Bueno, así es el endotelio, células aplanadas que se encuentran en todo por dentro de la cavidad, ¿vale? Le da protección, en este caso, al vaso sanguíneo. La subendotelina es prácticamente como el pegamento que se encarga de, propiamente, valga la redundancia, pegar estos azulejos en tu cuarto o en tu piso. Pero imagínate que tu cuarto está tapizado de todas las 4 paredes de azulejos. Así es más propiamente el endotelio, ¿vale? Una red de células que están completamente aplanadas. Las voy a poner como cuadros porque imagínate que son azulejos, ¿vale? Abajo se encuentra la subendotelina, que es propiamente el pegamento. Y hasta abajo, pero no menos importante, que es de mucha relevancia clínica, se encuentra la membrana basal. ¿Qué ocurre aquí? Cuando hay alguna lesión, toda esta pared de lo que viene siendo el endotelio es como si empezaras a rasgar y a romper de tu pared, de tu cuarto que está llena de azulejos, empezaras a romper. Vas a dejar expuesta estas 3 capas, ¿vale? Principalmente la subendotelina, que se va a encargar de segregar subendotelio, ¿vale? Endotelina, por así decirlo. El subendotelio forma endotelina. Entonces, como queda expuesta esta subendotelina, va a liberar al torrente sanguíneo endotelina. Su nombre lo dice. La endotelina a nivel de los vasos sanguíneos va a generar vasoconstricción. Al hacer esta vasoconstricción a nivel, digamos, un poco más local, porque es directamente de los vasos sanguíneos que se dañaron,
Al disminuir el volumen, en este caso del propio vaso, disminuye la cantidad de sangre que está pasando. Esa es la primer medida de protección que hace, en este caso, dentro del vaso sanguíneo. La subendotelina, que es la segunda capa, el pegamento de tu azulejo de tu cuarto, que produce endotelina, tiene un proceso de vasoconstricción. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, eso es lo que ocurre. Ya vimos cuáles son los componentes de la sangre. En este caso, los que me interesan son las plaquetas, ¿vale? Voy a borrar esto. Voy a hacerlas incluso de color gris para que se vean bonitas. Hago un gris más oscuro para que se vea más. Vamos a dibujar una plaqueta. Son pequeñas. Las plaquetas son células, ¿vale? Pequeñas, menores a 2 nanomicras o 2 micras, pero para fines didácticos de esta clase las vamos a hacer un poco más grande. En este caso, otra capa que queda en este caso expuesta es la membrana basal. Doctor, ¿por qué es tan importante la membrana basal? Si recuerdan cuando vimos riñón, las membranas basales tienen una carga negativa. Una carga negativa. Al quedar expuesta, en este caso, la membrana basal que tiene una carga negativa, es la que va a empezar propiamente a llamar a las plaquetas, ¿vale? Esa carga negativa es prácticamente como una llamada de auxilio. Y las plaquetas dicen, oye, aquí está pasando algo. No debe de haber cargas negativas. Esa carga negativa es la que atrae a las plaquetas. Y siempre va a llegar, en este caso, la primera. La primera detecta en este caso que está expuesta a la membrana basal que tiene una capa negativa y se va a adherir, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien con esto? Sí, profe. Ok, vale. Ahora, imagínense que dentro de las plaquetas es como si fuera una personita. Esa personita, pues tiene, así como tú, tiene brazos y piernas, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues básicamente ocurre esto mismo, ¿vale? Tiene manitas. Todas las plaquetas es como si fueran personitas y tienen en este caso manitas. Esas manitas reciben el nombre de la proteína P2Y12. P2Y12. Entonces, primeramente llega la primer plaquetita por esta carga negativa y es la que va a empezar a llamar propiamente a las demás plaquetas. Como si les mandara un mensaje por el grupo de cápsula, le digo, oigan, ¿saben qué? Tenemos que empezar a trabajar. Y estas proteínas, que es como si fueran sus manitas, imagínense que nosotros queremos tapar una puerta. Entonces, ustedes son las plaquetas para hacer una agregación plaquetaria, pues se van a empezar a agarrar de las manos. Pero en este caso de la célula conocida como plaqueta, se llama proteína P2Y12, que en este caso son como las manos de la plaquetita para que ustedes se agarren y queden firmes y empiecen a llamar a más plaquetas. A este proceso se le llama agregación plaquetaria. Entonces las plaquetitas que están aquí muy bonitas van a llamarse y como tienen estos bracitos, se van a empezar en este caso a juntar. Pum, se junta una, llaman a otra plaqueta a través de estas manitas, llamadas proteínas P2Y12 se empiezan a juntar. Vuelve a llegar otra plaqueta, detecta aquí que las necesita y a través de estas manitas que se llaman proteínas P2Y12 se van a agregar. Y a este proceso se le va a llamar agregación plaquetaria, ¿vale? Esta es una primer forma, en este caso, de llamar a las plaquetas. Entre ellas mismas se llaman. Ahora, dice su compañera, es que yo sabía, profesor, que el misoprostol era abortivo. ¿Por qué es abortivo? Vamos a explicar. ¿Y por qué ayuda a detener la hemorragia obstétrica? Vamos por partes, vamos por partes. Recuerda que todas tus células aquí, al final de cuentas, es tu famoso endotelio, son células, ¿vale? Células cuadradas, células cúbicas, que lógicamente al recibir un traumatismo o una lesión, pues, ¿qué va a ocurrir con estas células? Pues se van a romper.
Estas células se van a romper y van a liberar propiamente factores quimioatrayentes, ¿vale? Para no meternos en tantas broncas de la inmunología, las vamos a llamar factores quimioatrayentes. Dejen algo más pequeño esto. Factores quimioatrayentes, ¿vale? ¿Ustedes saben de qué material está hecha la membrana plasmática, chicos? ¿De qué material está hecha la membrana plasmática? ¿Alguien sabe? Y si no lo saben, no pasa nada, aquí lo explicamos. No, profe, no sé. Ok, recuerden que la membrana plasmática está hecha principalmente de una bicapa de fosfolípidos, ¿vale? Cuando esta membrana se rompe, se va a liberar un ácido, que es el ácido araquidónico. Pues imagínense, son un montón de células que de repente reciben un daño, se van a romper, liberan factores quimioatrayentes y al romperse la membrana que está hecha de fosfolípidos, va a liberarse el ácido araquidónico, que se encuentra principalmente aquí adentro de la membrana. Voy a ponerlo como AA al ácido araquidónico. El ácido araquidónico propiamente es el que va a empezar con la cascada de la edematización y va en este caso a la proliferación de las prostaglandinas, ¿vale? Las prostaglandinas, después van a llegar dos factores muy importantes, que es el COX-1 y la COX-2, conocidas también como las cloxigenasas 1 y cloxigenasas 2. Estas, principalmente la prostaglandina E2, tiene principalmente la función de hacer vasoconstricción. O propiamente dentro del músculo liso lo va a contraer, ¿vale? Contracción del músculo liso. Entonces, cuando tienes una hemorragia, pues uno de los pasos propiamente de la hemostasia y también estos factores de las prostaglandinas ayudan a llamar todavía a más plaquetas. Para que se forme el tapón plaquetario, ¿vale? Entonces, cuando tienes una hemorragia obstétrica, pues tú requieres de estas prostaglandinas E2, que quien las estimula, en este caso es el misoprostol. ¿Por qué? Porque tú quieres en este caso que ocurra vasoconstricción para que disminuya el volumen sanguíneo que se va saliendo y que más aparte llames a más plaquetas. Eso es lo que pasa cuando tienes una hemorragia obstétrica. Pero cuando no hay hemorragia y se produce esta prostaglandina E2 mediada por el misoprostol, va a haber principalmente vasoconstricción y contracción del músculo liso. ¿Dónde más tenemos músculo liso, chicos y chicas? ¿En qué otro órgano? En los intestinos, profe. En los intestinos, En y el en este caso en útero. la mujer, en el útero. Entonces, ¿qué va a hacer propiamente este misoprostol con el útero? Lo va a empezar a contraer cuando no es debido y por eso que también es abortivo. Todo esto es mediado por la sustancia conocida como prostaglandinas. De hecho, chicos, reciben este nombre porque cuando se descubrieron, únicamente el científico que lo hizo lo identificó dentro del semen y que se creaba dentro de la próstata del hombre. Por eso se le llamó prostaglandinas, próstata y glándula, prostaglandinas. Pero actualmente este nombre se hace para todas las sustancias del cuerpo porque no solamente las prostaglandinas se producen aquí, ¿vale? Por eso, pero se quedó con ese nombre de prostaglandinas, ¿vale? Entonces, vean, por eso es que también esas pastillas son abortivas, porque cuando el cuerpo no lo necesita, se activan esta vía de prostaglandina C2, COX-1, COX-2, hay vasoconstricción y contracción del músculo liso y eso hace que el útero se contraiga y pues genera en este caso una contracción masiva del útero y pues desecha el producto. Pero cuando tienes una hemorragia obstétrica, ayuda también porque esta contracción del músculo liso quiero que sea a nivel del vaso sanguíneo y que más aparte llamen a más plaquetitas para tapar la hemorragia obstétrica. Hasta aquí, no sé si respondí tu pregunta, compañerita, con esta explicación.
Sí, profe, muchas ¿Vale? gracias. Pues como les vuelvo a repetir, sonaré bien repetitivo, pero los fármacos no hacen milagros. Simplemente aumentan o disminuyen las funciones que tú ya tienes. Y dependiendo de la dosis y de los tiempos y de la terapéutica que tú quieras dar al paciente, puedes jugar con muchas cosas, ¿vale? Muy bien. Continuemos entonces con este hermoso proceso de la coagulación, ¿vale? Bien, tú ya estás aquí, tú ya formaste esto, que se llama tapón plaquetario. De hecho, lo voy a poner otro color. Yo creo que es un verde un poquito más oscuro, ¿vale? Todo este que formaste aquí se llama tapón plaquetario. ¿Vale? Este tapón plaquetario, pues no solamente se va a componer en este caso de plaquetas, porque son células pequeñitas, menores a 2 micras, 4 micras. Pero recuerda que tú acá adentro de toda tu sangre tienes 44% de eritrocitos. Entonces haz de cuenta que dentro de tu hermoso vaso sanguíneo van a estar corriendo, en este caso los eritrocitos, y las plaquetas van a decir, ah, tú estás más grande, tú vente para acá para formar el coágulo, para formar el tapón. Y lo que hacen directamente es agarrarlo. Es como si le hicieran bolita a los eritrocitos y algunos glóbulos blancos, ¿vale? Algunos polimorfonucleares. Y de esta manera van haciendo propiamente el coágulo, ¿vale? Por eso es que los coágulos de qué color son, pues rojos, porque ¿cuál es la mayor concentración celular de la sangre? Pues eritrocitos, por eso los coágulos son rojos. Las plaquetas son muy chiquitas. Dice, pero hay muchos eritrocitos, hay mucha gente. Ah, bueno, pues agarra esos eritrocitos para formar el coágulo. Órale, vámonos a formar el coágulo. ¿Qué ocurre después? Las plaquetas, a pesar de que se agarran firmemente de sus manitas, llamadas proteínas P2Y12, no va a ser suficiente. Dentro de tu hermoso hígado se va a producir la proteína conocida como fibrinógeno. Lo voy incluso hasta hacer de color blanca porque esta es muy importante. El fibrinógeno se produce en el hígado. A través de esta agregación plaquetaria se va a activar la cascada de la coagulación, que no voy a profundizar mucho en eso, simplemente recuérdate que todo es factor 10, para que el fibrinógeno después se convierta en fibrina. El fibrinógeno se produce en el hígado. El fibrinógeno, chicos, es básicamente un pegamento, pero este pegamento, cuando sale del hígado en forma de fibrinógeno, está inactivado. Gracias a todo este proceso que se le conoce como agregación plaquetaria y hemostasia, es como van a activar a la fibrina. Bueno, activan al fibrinógeno y se convierte en fibrina. Funciona básicamente como ¿qué? Como un pegamento, para que en este caso se agarren más firmemente, en este caso, las plaquetas. Hagan de cuenta que es como si tú te agarraras de las manos y te empezaran a emplayar así con cinta canela, así todas las manos, para que quedes bien firme. Más aparte, este fibrinógeno va a ser propiamente una red, y de esta manera hace que el coágulo se forme y sea perdurado, que perdure, ¿vale? Que sea un coágulo bien hecho. ¿Hasta aquí vamos bien con todo este proceso de la coagulación? Sí. Ok, ahora, cuando estás perdiendo mucha sangre, pues lógicamente tu cuerpo está en un periodo de descompensación bastante intenso, tú no vas a tener estos procesos al 100%. Entonces, no vas a darle tiempo a que se seque el pegamento. Es como, por ejemplo, te dejaron hacer una maqueta en la escuela y se entrega mañana, y tú sabes que para que se seque bien el silicón frío requiere más de 24 horas. Pero como lo haces rápido y le entregas así, hay riesgo de que tu proyecto pues, se caiga y se rompa porque no dejaste secar el pegamento. Pues hagan de cuenta que cuando estás perdiendo mucha sangre ocurre precisamente eso. El pegamento no se alcanza a secar y por todo el movimiento de la turbulencia que está haciendo el cuerpo para compensarse, pues tu maqueta se va a romper. Es aquí donde entra la maravilla de la ingeniería farmacológica del ácido tranexámico. El ácido tranexámico, chicos, va a inhibir a la plasmina. ¿Y tú, en qué momento entra la plasmina, doctora? Ahorita no te he contado, pero ahorita vamos a ver dónde entra la plasmina. ¿Vale?
Vamos en este caso a copiar esto porque eso es lo que me interesa. Vamos a hacer aquí. Propiamente, ¿vale? Tienes aquí tu daño. Ya se formó el tapón plaquetario del fibrinógeno. Vale. Sí, ¿qué es lo que pasaría si tú sigues agregando más plaquetas? ¿Qué es lo que pasaría si tú sigues agregando más plaquetas? ¿Qué es lo que pasaría con el flujo sanguíneo? Pues hay riesgo, bueno, me imagino que se puede hacer como un trombo, ¿no, profe? Ajá, se puede hacer un trombo, pero antes de que se genere el trombo, pues va a haber riesgo ¿de qué? De que se tape el vaso sanguíneo. Entonces, yo no puedo dejar que las plaquetas sigan como locas agregándose más, agarrándose más eritrocitos. No, yo debo delimitar su crecimiento, ¿vale? Entonces, es aquí donde va a entrar otro factor. El cuerpo, dentro de toda su sabiduría, sabe que si deja libre a las plaquetas y que sigan agregando y que sigan agregando, ellas lo van a seguir haciendo. Pero dice no, porque si sigues agregando más plaquetas, pues va a llegar a un punto en el que vas a tapar toda la circulación, hijo. Entonces no lo vamos a permitir. Y dentro de la hermosa sangre hay, en este caso, una proteína conocida como plasminógeno. Este plasminógeno se activa precisamente gracias a la agregación plaquetaria y se va a convertir después en plasmina. Vale. La plasmina propiamente evita el crecimiento del coágulo, o sea, evita que sigan agregándose más plaquetas, ¿vale? La plasmina delimita el tamaño, en este caso, del coágulo, ¿vale? Primero es plasminógeno y después se convierte en plasmina, gracias a la activación de la agregación plaquetaria y del tapón plaquetario. Entonces, la plasmina como que mantiene en equilibrio todo esto. Pero cuando estás en un proceso de compensación, tú no requieres, en este caso, que el que destruye el coágulo esté trabajando. ¿Por qué? Si tú apenas estás formando un coagulito y de repente llega el que inhibe al resistol, pues va a deshacer el coágulo y vámonos, vas a seguir sangrando. El ácido tranexámico, de hecho lo voy a poner aquí. ¿Vale? El ácido tranexámico, chicos, lo que hace es competir directamente con la plasmina, ¿vale? ¿Cómo compite? Ah, bueno, haz de cuenta que se administra dentro. Voy a agarrar otro color. Yo creo que en este caso, uno gris, ¿vale? En este caso, cuando tú administras ácido tranexámico, que va a ser esta célula con una forma de asterisco, dice, ok, vamos a protegerte, coágulo. Y vamos a hacer de cuenta que nosotros somos la plaqueta. Entonces, tú, plasmina, vente con nosotros. Deja que el fibrinógeno termine de secar el coágulo. Entonces, ¿qué hace el ácido tranexámico? Engaña propiamente a la plasmina para que no destruyan tu coágulo. Por eso, cuando uno administra ácido tranexámico, es un fármaco excelente porque mira toda la ingeniería farmacológica que se encuentra atrás de él. Engaña propiamente al cuerpo para que en este caso sí se genere un coágulo de manera correcta, ¿vale? Esto es lo que hace el ácido tranexámico, por eso es una maravilla. Por eso cuando tú la administras, pues propiamente hace que el coagulito, ahora sí, como estás en un mecanismo de emergencia, pues dejes que se seque y en este caso genera una hemostasia, detiene la hemorragia. Ve que obviamente aquí me salté muchos pasos, pero traté de que fuera lo más didáctico posible. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿A ustedes decían ahí de plasminógeno que no, del ácido tranexámico que engaña? ¿Engaña? Engaña a la plasmina, ¿vale? Haz de cuenta, ¿cómo que ejemplo te puedo dar? Bueno, ahorita que estuvo en la Ciudad de México, ¿no? Voy a agarrar la Ciudad de México, pues porque aquí trabajo. Cuando hay mucha contingencia ambiental, propiamente ves que pues aplican el doble no circula,
¿vale? Pero tú tienes que llegar a tu trabajo sí o sí. Entonces, hay dos rutas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo engaño a la policía que es la plasmina para que no me detenga? Ah, bueno, pues primero mando a un carrito viejito en el retén, que en este caso sería el ácido tranexámico, se entretiene la policía y tú ya puedes pasar a tu trabajo. Básicamente eso es lo que hace el ácido tranexámico. Él se mete en el lugar, haz de cuenta como si fuera un guardaespaldas, él te cubre y dice, atácame a mí, policía, róbame a mí. Tú deja que él que es doctor, que es enfermero, vaya a su trabajo a hacer su chamba. A mí deténme, yo no voy a hacer nada. Y de esa manera, el ácido tranexámico engaña al cuerpo, ¿vale? Uniéndose a la plasmina. Y de esta manera, la plasmina, que es la policía, ya no va a llegar contigo, que eres el coágulo, y te va a destruir todo lo que estabas haciendo, ¿vale? No sé si con este ejemplo te quedó un poquito más claro. Sí, profe. Entonces, básicamente el ácido tranexámico se sacrifica por nosotros, ¿vale? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas acerca con esto? No. Me parece que no. Yo les había mencionado que el cuerpo, cuando está en un mecanismo de compensación, genera una patología que se le conoce como SIT, ¿vale? La famosa coagulopatía intravascular diseminada que ahorita te voy a presentar. Mira. Ok, creo que ya puedo. Vale. Todos deberíamos de estar viendo una presentación propiamente que dice fisiopatología del estado de choque, ¿vale? ¿Ya estamos viendo todo eso? Ok. Sí. Vale. Obviamente aquí, pues, el estado de choque que va a provocar, pues, una hemorragia activa grandísima de vasos sanguíneos grandes, como lo es propiamente una hemorragia obstétrica, pues es un choque hipovolémico hemorrágico por la pérdida de sangre, ¿vale? En este caso, número uno, pues hay muerte celular, ¿no? Muerte celular por todas partes, porque al disminuir la cantidad de sangre, pues se disminuye oxígeno, nutrientes, electrolitos, gases fundamentales para que todas las células que conforman los tejidos sigan viviendo, ¿vale? En este caso, el ácido en la muerte celular hace que aumente pues el metabolismo anaeróbico de la célula, o sea que trabaja con poco oxígeno y libera ácido láctico, que es el desperdicio de la célula. Pero en este caso, como la célula está muriendo, está produciendo una gran cantidad de basura, que en este caso es el famoso lactato. Ese lactato vuelve la sangre más ácida. ¿Qué es lo que ocurre con la célula? No resiste trabajar en estas condiciones y dice, ya no aguanto y muere, explota. El problema es que cuando explota, libera todo el potasio que se encuentra dentro de la célula y pum, se va directamente hacia los vasos sanguíneos, haciendo propiamente que la sangre se vuelva más ácida. Y todas las enzimas, principalmente las enzimas ribosomales y las enzimas que se encuentran aquí dentro de la célula, van a salir propiamente al torrente sanguíneo. Y agárrate. Estas enzimas prácticamente van a empezar a romper toda la pared de tu vaso sanguíneo, ¿vale? Básicamente es como si se metiera en tu casa, ya dijimos que tu cuarto, en este caso es tu vaso sanguíneo que está completamente tapizado de azulejos, si se metiera alguien ajeno con un pico y empezara a romper todas las paredes. Ah, bueno, pues eso va a pasar. Eso se le va a conocer como daño endotelial. Las enzimas empiezan a romper todo lo que se encuentran a su paso. El cuerpo, dentro de su infinita sabiduría, pues va a llamar a los mediadores de la inflamación, citoquinas, proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y factor activador de plaquetas bien, o sea, para formar coágulos. Llegan aquí tus hermosas células de la defensa y van a intentar tapizar, ¿vale? Van a intentar remediar los daños. ¿Vale? Y van a empezar a formar propiamente coágulos. Pero como dijimos que en este caso tienes una deficiencia de sangre, no tienes suficiente fibrinógeno, todo tu cuerpo está haciendo horas extra, pues estos coágulos no se forman de manera correcta.
como dijimos, tienes un proyecto para el día de mañana y pues lo empiezas a hacer hoy en la noche, no se va a secar el pegamento, lo estás haciendo a las prisas. Por lo tanto, esa maqueta, si tú la levantas al día de mañana, se te va a caer todo. Pues lo mismo ocurre aquí con los coágulos. Como no están hechos en las mejores condiciones o en condiciones de prácticamente supervivencia, pues el pegamento no se da el abasto o el tiempo suficiente como para secar. ¿Qué ocurre? Pues propiamente esos hermosos coagulitos que no están hechos se van a desprender y van a formar trombos. Y ven, aquí tenemos una vénula y una arteria y aquí propiamente el capilar. Estos capilares, propiamente, ¿qué ocurre? ¡Pum! Van a taparse aquí, van a tapar acá, van a tapar por acá, van a tapar por acá y van a tapar prácticamente a nivel de toda la microcirculación. En este caso, no va a poder pasar la sangre de acá para acá. Y esto va a generar algo que se le conoce como isquemia, ¿vale? Y si hay isquemia, pues agrégale que la paciente ya perdió un montón de sangre, la paciente está generando un montón de coágulos que se están despegando porque no hacen bien su trabajo, porque no le das tiempo a que se sequen, y más aparte hay isquemia, o sea que cortas la circulación, pues ¿qué va a pasar con ese tejido, con esas células? Pues prácticamente se van a morir, ¿vale? Y a esto es a lo que se le conoce como coagulopatía intravascular. Dice, mira, la coagulopatía porque habla de coágulos. Intravascular porque es dentro de los vasos sanguíneos, principalmente dentro de la microcirculación, y diseminada porque es en todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el ácido tranexámico? Evita en este caso que la plasmina rompa estos coagulitos y no se vayan, se queden ahí fijos para que hagan su proceso de hemostasia, ¿vale? Y de esta manera el paciente evite la isquemia y más aparte evita el sangrado. Es como si el ácido tranexámico fuera como un, ¿cómo decirlo? Un pegamento súper fuerte, por así decirlo, ¿vale? No probablemente pega, pero sí te da el tiempo suficiente como para que se seque. Imagínate que vas a entregar tu maqueta el día de mañana, pero por alguna razón el profesor se enfermó. Dice, no, chicos, los veo hasta la otra semana. Ah, bueno, eso es lo que hace el ácido tranexámico, ¿vale? Le da más tiempo, por así decirlo, a los coágulos para que se vuelvan duros y en este caso no se rompan y viajen por todo el cuerpo y que más aparte hagan la hemostasia que iban a hacer originalmente. Entonces vean la maravilla que hace este fármaco. Es como si le diera más tiempo sin tener tiempo, ¿vale? Y esto, lógicamente, si no se corrige, causa una falla multiorgánica y pues después la muerte, ¿no? A esto se le conoce como coagulopatía intravascular diseminada. Esto se le conoce propiamente como la triada letal: hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica, que es lo que ocurre con las pacientes cuando pierden una gran cantidad de sangre. Medicamentos del que hemos estado hablando. Esta presentación, Agetax, que es una presentación, no recuerdo si es la farmacéutica AstraZeneca, no recuerdo bien, pero vean el precio. O sea, 100 miligramos. Vean cuánto cuesta el medicamento, ¿vale? Yo solamente lo he llegado a ver 2 veces, una en urgencias y una en quirófano, y de hecho en quirófano es donde se encuentra y regularmente se encuentra bajo llave, pues porque bueno, sí es un poco costoso, ¿vale? Todavía la patente no se ha liberado, entonces pues, tenemos que esperarnos mínimamente 20 años para que tengamos ácido tranexámico para todos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? No, profe. ¿Vale? Por eso es que en algunos hospitales todavía a lo mejor sí lo hay, pero están en zonas confinadas como los quirófanos, que pues ahí, pues si hay hemorragias, pues lo que menos quieres es que se muera el paciente. Si estás en zonas de primer nivel, regularmente no lo vas a encontrar porque es muy, muy caro. Había un compañero que dijo que él sí tenía acceso porque él estaba en quirófano, pues ahí únicamente se va a estar, ¿vale? No es como que lo tengamos en todos los carritos de enfermería porque es muy caro, vean, 5,300 pesos, ¿vale? Entonces, si no hay más dudas, no hay preguntas. Nos regresamos ahora a la otra presentación. Vale. Entonces, chicos, si no hay más dudas, no hay más preguntas. Profe, ¿sí podría poner las diapositivas? Las del vasito sanguíneo. Sí, por favor. ¿Tú quieres esto? No. ¿O cuál quieres? Las anteriores, ahorita las... La de la coagulopatía. Ajá.
¿Desde dónde? A ver, está, no, isquemia no, en este vasito, a ese, Empezamos desde aquí. sí, Sí, desde sí, aquí. que Si sigue. quieres te la pongo en grande para que le tomes captura. Ah, Ahí, ¿vale? Pero celular. sí, Los mediadores de la inflamación. La enzima se come todo. Y pues llegan los mediadores de la inflamación. ¿Vale? ujú. ¿Qué sigue? Van a formar coágulos. Y ya después sigue propiamente el de la isquemia. Ah, sí, ya. Sigue el que sigue. Y por último, pues la muerte orgánica y después pues la muerte. Ya la última es la de la triada letal, que les decía que se compone de hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Y un paciente con estado de choque cumple las tres. ¿Tiene coagulopatía? Pues sí, prácticamente la coagulopatía intravascular diseminada. ¿Tiene acidosis metabólica? Sí, por el exceso de lactato y potasio que sale del torrente sanguíneo. Hipotermia, pues lógicamente sí, pues porque no hay sangre, no hay temperatura, no hay mecanismos de compensación. Y la última, que es la del medicamento, que les dije que es muy caro, por eso es como que no se encuentra en todos los hospitales porque ven el precio, ¿no? Sí, profe, gracias. Vale, chicos. Entonces, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Traté de enfatizar. Yo sé que muchos de ustedes ya a lo mejor han pasado esos medicamentos, pero pues sí me interesaba que supieran cómo funcionan, porque a veces estamos aquí para profundizar. La siguiente semanita vamos a terminar de ver patologías, lo de preeclampsia y eclampsia y síndrome de Hell, y un poquito de triage obstétrico, que ya hubo algunas actualizaciones. Ven que antes era la enfermera A, B, C, ahora se maneja como 1, 2, 3, que es básicamente lo mismo, ¿vale? Pero son las nuevas actualizaciones y tenemos que actualizarnos, ¿vale? Pero ya el manejo farmacológico ya ustedes ya lo conocen, ¿vale? Y propiamente creo que estaremos viendo pues, el día jueves, creo que a lo mucho lo de lactancia materna, la importancia, y creo que sería todo, ¿vale? Entonces, chicos, si no hay más dudas, más preguntas, nos vemos la otra semanita. Ya estoy calificando algunas tareas, ¿vale? También ya pedí a control escolar su lista de alumnos, ya me las pasaron apenas el día de hoy. Entonces yo creo que ya voy a empezar a registrarlas de una vez, ¿vale? Compañeros del grupo 2, no sé si todavía tengo uno por aquí. ¿Ya les subieron las clases en su plataforma? ¿En su canal de YouTube? Bueno, Profe, parece que sí, las vi. ¿sí? Okay. No recuerdo bien, pero creo que sí. Si no, Sí. recuérdame, y yo el día sábado que veo personalmente a control escolar, le recuerdo que también le suba esas clases a su canal, ¿vale? A ver, dime, Jaime. Profe, una pregunta. Espérame tantito, Gloria, es que primero está Jaime. Profe, yo le mandé mi tarea, pero se me olvidó ponerle el nombre. Ay, bueno, no lo he revisado todos, pero sí pónganle el nombre porque yo no soy adivino. Hay tareas muy bonitas, en verdad, creo que se han esmerado mucho, chicos, eso me agrada. Entonces, por favor, sí pónganle su nombre. Me la puedes mandar o me la puedes volver a mandar Jaime, no hay ningún problema, pero sí ponle tu nombre para que sepa a quién registrarle su actividad correspondiente, ¿vale? Profe, Sí, ¿el nombre es dentro de la tarea o nada más con el mensaje? No, si se encuentra afuera no tengo ningún problema, pero sí de preferencia que esté adentro de la tarea, ¿vale? Ok. Porque pues así, pues yo me confundo y luego a veces pasa. Yo también fui estudiante y a mí también se me pasaba, entonces soy flexible con eso, pónganle su nombre, porque luego a veces encuentro tareas muy bonitas, pero no tienen nombre. Y como no tengo registrados a la gran mayoría de los chicos que se encuentran aquí, pues bueno, pues les mando mensaje, oye, esta es tu tarea, dime tu nombre para registrarte, y pues se hace más tardado el proceso evaluativo, ¿vale? Entonces, Jaime, sin ningún problema, reenvíamela, pero ya con tu nombre completo, ¿vale? Ahora sí, dime, Gloria. Sí, profe, yo tengo una duda ahorita que vimos la otra caja. De la caja roja, ¿también ahí va la oxitocina? De la caja roja principal, no, acuérdate que, bueno, Ay, es que anteriormente sí se hacía muchísimo esa división de caja rosa y caja roja. Actualmente lo que se quiere hacer es que únicamente sea una sola caja y se le llama caja de emergencia obstétrica,
Pero te digo, en una bibliografía te puedes encontrar caja roja como hemorragia obstétrica y caja rosa como enfermedades hipertensivas. En otra bibliografía lo puedes encontrar a la inversa. Eso va a depender muchísimas veces de cuál es la bibliografía que esté teniendo tu institución. Por eso es que más que llamarlas cajas rosas y rojas, se les llama propiamente cajas de emergencias obstétricas, precisamente para evitar estos problemas, ¿vale? Entonces, si tú encuentras algún artículo que mencionaba la situación dentro de esta caja que era la completa, no pasa nada. Ah, ok. Simplemente es la homologación del conocimiento para evitar errores, ¿vale? Gracias, profe. Ujú. No hay de qué, por eso estamos. Que pase buenas noches. Igualmente, chicos, si no hay más buenas preguntas, ya se pueden ir retirando. Esta clase se Descanso, va a grabar profe. igualmente. Que tengan un bonito fin de semana y bonita guardia quien esté trabajando. Cuídense mucho, chicos. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches Profe. a todos. Sí, la